En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Podría figurar 364 veces y estaría bien, o ¿qué tal 366? Pero solamente aparece no temas y es la única frase que se repite 365 veces. Eso tiene que tener una explicación. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No temas, no temas, no temas. Alguien necesita oírlo. No tengas miedo. No teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Mencionan otro mensaje. Y como si no tuviera otro tema, más adelante dice, no temas, cree solamente. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo. Preocupaos si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo. No temas, manada pequeña, a un anillo más grande, ya es un círculo un poquito más grande, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dije, levantaos. Y los leprosos que nadie los tocaba, dice, ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías, ¿qué frase repetía una y otra vez? No será levántate, ni serás poderoso, ni los ungiré, es no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida, me veas o no me veas. Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás esté echando una siesta. Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco si tú estás arriba, y más si yo te invité a navegar. Yo no me bajo del barco. No tengas temor. Cuando era chiquitito, 6 años de edad, insistí por mirar una serie de televisión en la República Argentina que era conducida por un actor y además guionista llamado Narciso Ibáñez Menta. Pueden buscarlo, googlearlo, Narciso Ibáñez Menta. No era tanto las teleseries que producía en Argentina, sino la forma de presentar. Él aparecía con una vela en la mano, con una capa negra, tenía una barba en punta, flaco, esquelético, y decía, voy a presentarles una historia que le pondré los pelos de punta. Yo me hacía encima, nunca fui estreñido de vientre por esa serie, por esa. Me orinaba en los pantalones. ¿Qué hace el miedo con nuestra vida cuando nos atrapa? El miedo no es un simple malestar pasajero,
es esclavitud interna. Cuando lo permitimos, nos encierra, nos roba la libertad, la paz, la esperanza. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias inseguridades. Nos impide soñar, arriesgar, amar y avanzar. Sin embargo, dice el apóstol, no, que esta tormenta saltó como un león desde el césped, de golpe, agazapada. Y Pedro y Juan luchan, son pescadores. Y el oficio les hace hacer que traten de mantener la vela lo más abajo posible. Mateo es recaudador de impuestos. Mateo trabaja en el área IRS. Sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e inglés. Así que Mateo, el único esfuerzo que hace es por no vomitar o vomitar lo menos posible. La Biblia no dice que haya vomitado. Y él hubiese preferido relatar la historia de la siguiente forma, decir, y Jesús subió a la barca y entonces un arco iris apareció y vieron una bandada de palomas en formación de cruz. Esa hubiese sido una historia poética del Señor. Sin embargo, dice, el Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca con el Señor arriba. Esto me enseña una lección, señores. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Yo provengo de una iglesia donde se nos enseñó que si tu vida empezaba a tener tormentas es porque te habías alejado del Señor. A saber, por ejemplo, entrabas a la iglesia, mi mamá entraba con el dolor de cadera, que lo único que hacía es hacer un bien en la comunidad porque estaba haciendo el servicio meteorológico para el barrio, y ella decía, me duele la cadera. El pastor decía, no está bien con el Señor. Algo debe estar haciendo mal, si no tendría por qué estar enferma. Y los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. No es que no van a tener tormenta, porque cuando nos enteramos que un misionero fue ajusticiado, o que perdió uno de sus hijos, o que un cristiano tuvo un accidente, decimos, ay, ¿cómo Dios? Pero eso es lo que no entiendo de Dios, si servía al Señor. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo si les pasa cosas malas? Pero el Señor vuelve a decir, quiero que entiendas lo siguiente, a lo mejor la tormenta es espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dices voy a morir, pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control y yo soy el que invito. ¿Lo crees o no? ¿Qué pasa cuando lo que teníamos ya no está? Llegar a ese punto es uno de los golpes más duros para el alma. Cuando se acaba lo que creíamos seguro. Una relación, un proyecto, la salud, un sueño. Lo que queda es vacío, dolor, desorientación. Y allí el miedo puede convertirse en amargura, en desesperanza y en resignación. Me habría gustado mucho mi hermano, si lo hubieses conocido. Soy el menor de 4. 2 han fallecido. Queda el hermano mayor, Sergio, tiene 62 años, si no me equivoco, 62 o 63. Y yo que tengo 30, pero uno de ellos, a mí siempre, a mis hermanos, pero uno de ellos te habría encantado, porque siempre tenía un chiste a flor de labios, y era de esos parientes que Dios nos regala, esos familiares
que Dios nos lo da para que las fiestas no empiecen hasta que ellos no llegan. Son esos que son el alma de la fiesta. Él podía hacerse amigos de cualquiera, tenía un carisma que supongo que había heredado de mamá, de la vieja que siempre fue artista, y él creo que tenía ese alma de artista y tenía una simpatía, arrollador, fue predicador, ¿saben? Y uno de los buenos, un gran pastor, fue un predicador, un pastor, un hombre de Dios, y un día su iglesia atravesó una crisis. Él no era el pastor principal, era uno de los pastores asistentes, técnicamente, y el hombre falló, su pastor falló. Por alguna razón él no lo pudo superar, por alguna razón se apartó del Señor y se fue de la iglesia. Primero dejó la Biblia, después dejó la iglesia, después dejó la comunión con el Señor y se fue para nunca jamás regresar. Al poco tiempo nos enteramos que volvió a tomar, que volvió a beber, y el alcohol hizo estragos. Empezó a adelgazar, empezó a estar triste, cada vez más gris. Las últimas veces que lo vi era la sombra de aquel Daniel a quien tanto yo quería parecerme cuando iba a ser grande. Y en el año 2013, 2 años atrás, promediando mayo, mi hermano mayor me llama y me da la noticia de que había tenido un infarto irreversible, obviamente un infarto masivo, y había partido, había fallecido en la ambulancia mientras que los paramédicos intentaban darle oxígeno, respiración. Daniel Marcelo Gebel, le dediqué el más reciente de los libros. Y yo he tratado de imaginarme los minutos finales de mi hermano viajando a alta velocidad por una ruta oscura en Buenos Aires, en una ambulancia, en una madrugada, con médicos dándole oxígeno. Y me preguntaré por siempre, o no sé si por siempre, sino hasta que esté allí en la eternidad, me preguntaré si tuvo esos minutos que él alegaba que iba a tener. Porque toda la familia, el resto que seguimos siendo cristianos, le decíamos: Daniel, ¿qué tal si tienes un accidente? ¿Qué tal si pierdes la vida? Tú has predicado, no te tengo que contar el mensaje de salvación. Y él decía: no, yo sé la verdad y sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que estoy fuera de Dios. Sé que mi vida no está correcta, pero estoy seguro que Dios me va a dar unos últimos minutos para arrepentirme. Y yo le decía: ¿y qué si no te da esos minutos? Dios me lo va a dar, tranquilo, Dante. ¿Qué si no te lo da? No, Dios me lo va a dar. Así que se imaginan que lo primero que pensé es si tuvo esos minutos antes de morir. Me lo imaginé a Daniel con la última imagen que se llevaría de su paso fugaz por esta tierra, que era el techo de una ambulancia y unos cuantos desconocidos sobre él intentándole dar oxígeno. ¿Qué sucede cuando perdemos el control de todo? Cuando la vida se sale de nuestras manos, finanzas, salud, relaciones y planes. Nos invade el miedo. Nos aferramos al control como único refugio. Pero ese control es engañoso. Creemos que nos da seguridad, cuando en realidad nos encierra más. Hubo una remake de ese regreso del monstruo llamado El Pulpo Negro, que se trataba de un asesino serial que mataba gente, le dejaba como marca personal un pulpo negro encima del cadáver. Así que un día le dije: papá, ¿puedo ver el pulpo negro? Ni loco. Por favor, déjame ver el pulpo negro. Bueno, mírenlo y ya está. Papá, eras muy fácil para convencer. Después de decir 2 o 3 veces, pregúntele a su madre. Mamá estaba durmiendo, me dejó ver el pulpo negro. Desde ese día se me abrió un portal a un mundo desconocido. ¡Ay, qué pánico, qué miedo! Terminó el pulpo negro y toda mi casa estaba llena de pulpos negros.
Pero eso no fue lo peor, sino la siguiente noche y la siguiente y las subsiguientes y las que vendrían. Porque yo en aquel entonces tomaba leche de noche, un vasito de leche. Y a veces me olvidaba de tomar la leche y tenía que ir hasta la sala, hasta la cocina, a abrir la nevera para la leche. Pero yo estaba seguro que el pulpo negro habitaba entre la habitación y la nevera. Así que pasaba por la habitación de papá y decía, quiero leche. Agarre de la nevera. No, está el pulpo negro. Mi papá se armaba de valor sobrehumano. Ese hombre me escoltaba a través del valle de sombra y de muerte. Y en pijama, Porque uno dice, si tengo que enfrentar a un delincuente, me arreglo un poco. Él no, en pijama. En pijama iba así y sin miedo al pulpo negro, abría la nevera, me servía el vasito de leche, esperaba que lo tomara y decía, a la habitación. Primero que me sorprendía de papá, ¿cómo podía dormir cuando había un pulpo en la casa? ¿No ves que morimos? ¿No te importa que nos hundimos? Oh, entendí a los discípulos. Dormía como un condenado mientras que el pulpo merodeaba a los niños de ese vecindario. Y lo segundo, cuando él se levantaba y me daba el vaso de leche casi sin encender la luz de la nevera era el único testigo de lo que ocurría. Yo miraba a mi papá y decía, ¿de qué está hecho este hombre? ¡Qué valor sobrehumano! ¿Quién es este hombre que aún el pulpo negro le obedece? Y tomaba mi leche. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que morimos? Y él se levanta, aquíétate, mar, y detiene los vientos. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Entendieron? El Señor ve tu tormenta, tu crisis, como mi papá, el pulpo negro. No tienes que tener temor. Él se levantó, reprendió los vientos y al mar y le dijo, aquíétense. Y ellos dijeron, wow, ¿de qué está hecho este hombre? Mis queridos, ese Dios que transformó una tormenta en una cálida tarde primaveral, estoy seguro que le dio una oportunidad a el Daniel, a nuestro Daniel, a mi hermano. Yo estoy seguro que él lo último que vio fue el techo de la ambulancia. Pero lo próximo que vio inmediatamente fue el brazo del Señor rescatándolo. ¿Por qué lo sé? Porque no importa cuánto dure una tormenta, si el Señor está allí. Y mi propio hermano decía, yo sé en lo que he creído. Sé que estoy haciendo las cosas mal, pero sé. ¿Puedes imaginar un día sin temor? Cierra los ojos e imagina un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin angustia por el mañana, sin temor a perder lo que tienes o dejar de tener. Un día en el que no te atenaza la ansiedad por lo incierto. ¿Cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? Y tal vez tu corazón no esté dando su último latido, pero sí hoy llegaste a este servicio con tus últimos ahorros, la última solución, la última pizca de café, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis. Siempre llegamos a lo último de algo, la última onza de paciencia,
Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y decimos, ¿qué tal si se me agota lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Eso es lo que logra el miedo. El miedo nunca logra otra cosa que meterte dentro de una prisión y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana, que podrás pagar el mortgage. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué está mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. Y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice, luego el maestro Jesús subió a la barca y lo siguieron los discípulos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan, por favor. De repente, una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En la pradera los agricultores ven los cambios de nubes y dicen, me parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me está doliendo la cadera, va a llover. Nunca supe cómo se conectaba la cadera con el clima, pero no fallaba la vieja. La vida siempre nos habla, pero no siempre estamos dispuestos a escucharla. Cada experiencia, cada caída y cada avance fueron piezas necesarias para llegar hasta este momento. No importa lo que hayas vivido ni lo que aún te falte por enfrentar. Lo esencial es que ahora eres más consciente, más capaz y más fuerte que antes. Sergio me llama hace unos meses atrás y me dice, Dante, yo no soy místico, no soy de tener sueños, pero soñé a Daniel, o lo vi, lo visioné. Dijo, entró por la puerta de casa y no estaba flaco como cuando murió. Estaba como cuando tenía 20 y tantos años, con esos dientes blancos todavía. Y estaba vestido de blanco al tono, con un sombrero de capitán, como quien se va a navegar en un plácido velero en el mar Caribe. Entró y me dijo, Sergio, dile a todos que llegué y los espero. Y luego se dio vuelta, dice, y vi su espalda grandota, porque yo siempre lo veía flaquito a lo último, y él estaba con su espalda así, derechito. Como un capitán, derechito así, se fue. Daniel, tal como yo lo admiraba, como ese gigante que era cuando yo era chiquito. Y cuando me lo contó mi hermano, me conmoví hasta lo más profundo de mi ser, porque
Le pregunté a Sergio y se estaba riendo. Oh, sí, Daniel siempre se ríe. No, en los últimos años. No, pero sí estaba riendo con ese humor de siempre. Me dijo, estoy bien, los estoy esperando. Por eso estoy seguro que aunque Daniel vivió los últimos años en una tormenta, conociendo a Jesús, conociendo al capitán de los capitanes, estoy seguro que no se hundió. Estoy seguro que en el último minuto, ahí en la ambulancia, le dijo, ¿por qué tienes miedo, Daniel? No tengas temor. Y se fue a casa y me está esperando. Estoy seguro que eso ocurrió y es mi oración que eso ocurra contigo. Que no te hundas, que no naufragues, aunque la tormenta se haya extendido por años, aunque la metástasis avance, aunque el cáncer esté allí, no te vas a hundir. Te doy mi palabra de honor que en el último minuto el capitán se despierta y te dice, no tengas miedo. Daniel, no tengas miedo, no tengas temor. Lo que yo pagué con precio de sangre me salió tan caro que no me lo arrebata nadie de mi mano. No tengas miedo.